al despertar. Buenos días, bienvenidos al Despertar de GAFA TV Ecuador. Esta mañana vamos a introducirnos en la ficción, en la literatura, en aquello que nos gusta y nos encanta aquí en este programa, para lo cual hemos invitado a un amigo, a un comunicador, a un docente. Él es Raúl Moncada. Pero para la historia que estamos conversando hoy día, él va a ser nuestro ficticio. Así se llama el narrador de esta obra que él va a presentar la próxima semana y que se llama Ficticio. Relato de Don Ficticio, Campo y Urbe. Mi querido Ficticio o Raúl, ¿cómo te va? Cuéntanos así cómo surgió esta idea y qué significa esto de relatos de Don Ficticio. Muchísimas gracias, Fernando, muy gentil. En primer lugar, la idea surge de una serie de cuentos que están atravesados por el humor. Todos los cuentos. Tiene elementos también de suspenso y tragedia, pero siempre termina en humor o las atraviesa el humor. Son 34 cuentos pequeños. Inicialmente lo pensé para desarrollar un programa de radio y por eso me inventé el personaje Don Ficticio Campo y Urbe, que es un mestizo de más o menos 68 años, que fue a vivir a una ciudad muy pequeña de la costa, que se llamó, o que le llamamos, o que nos inventamos Pueblo Chico, que puede ser el Macondo de Gabriel García Márquez. Y tuvo 10 hijos, pero cuando se casan los hijos van a vivir en todos lados del país. Y en cada uno de los lados del país, sierra, costa, Amazonía, solamente faltó Galápagos, le cuentan al papá anécdotas, narraciones, fundamentos de tradiciones, costumbres, gastronomía, y lo que hace es Don Ficticio relatarlo. Unas veces incluso les invitan medios de comunicación, radial, de televisión, impresa, para que cuente un relato, una narración. Y Don Ficticio también viaja mucho, viaja por muchos lugares del Ecuador, que lo describimos de modo lúdico, de modo humorístico, pero también de modo vivencial. Raúl, entonces, estos relatos son tanto en la ciudad como en el campo del Ecuador. Es un mapeo prácticamente que haces tú. Pero ¿y cuánto está de Raúl Moncada ahí? ¿Cuánto se aproxima, cuánto se identifica Raúl con Don Ficticio? Hay muchas cosas que realmente me identifico. El personaje inclusive nace de 3 personas reales, Don Ficticio. Raúl Moncada lo que hace es escuchar esos relatos de Don Ficticio o de los personajes, ¿no? Y claro, hay mucho de Raúl Moncada, claro, por las vivencias que el autor tiene a lo largo de la vida, son 40 años. Fíjate que alrededor de más de 20 de ellos son el resultado de lo que han contado. Hay anécdotas, en cambio, incluso que una vez una profesora me contó una anécdota en nuestra Facultad de Comunicación Social cuando estaba en aula. Luego me integro en calidad de docente y me invitan a una reunión de profesores y cuento el mismo hecho, la misma historia que lo contó hace años. Pero le miraba a la profesora para ver si es que ella se acordaba y se rió a gusto cuando terminé la historia. Y le pregunté, ¿te acuerdas? Me dice, ¿te acuerdas de qué? ¿De que tú lo contaste en clase? No, no me acuerdo. Oye, y tú en el prólogo pones de que, y pides un poco de disculpas, ¿no? Sí. Que vas en el asunto transgrediendo la oralidad, ¿verdad? Sí. Para llevarle al texto, para llevarle a las letras, para llevarle al papel. ¿Cómo no marginar la oralidad, que es un lenguaje de todos los pueblos, en todo el mundo? ¿Cómo hacer que no se pierda la oralidad y que se mantenga esos dos elementos, tanto el texto como la oralidad? Y ciertamente la mayoría de nuestros pueblos, de los cuentos y leyendas, mitos y relatos son orales, pasan de generación en generación. Entonces la oralidad es importante porque refleja gestualidad, refleja entonación de voz, refleja la vitalidad con que cuenta y se involucra el narrador. Entonces eso es importante y por eso digo,
yo me inventé el hecho de que don Ficticio tiene todos esos elementos, capacidad de narrar, involucramiento como personaje en los cuentos, la capacidad de hacer entonaciones, silencios, etcétera. Y eso es difícil cuando ya le tienes que escribir, ¿no? Para hacer literatura. Y entonces, claro, por supuesto, se pierde mucho del ser humano, que es la oralidad, la gestualidad, la entonación, la capacidad de involucramiento como ser humano. Y ya se pereniza lo que escribes. Claro, pasa con otros elementos y con otros, digamos, juegos que hace el lenguaje dentro de la literatura, pero el narrador se pierde. Entonces, por eso yo digo, voy a tener que obviar, se pierde mucho de eso, porque inclusive el ser humano ya no estará. Porque si recordamos de García Márquez, todas sus historias, Cien años de soledad, El coronel, todo, es los relatos de la abuela, pues, de los relatos que le van contando y él lo va plasmando, ¿verdad? Entonces, ese es un homenaje, incluso García Márquez le hace a la oralidad. ¿Por qué no nos cuentas de los 34 relatos que tú tienes en tu libro y que a propósito va a ser presentado el 23 de noviembre, dices, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre el asunto de la presentación y cómo va a estar el evento para que luego nos narres un poquito algún relato. Allá. Bueno, la presentación se va a hacer en el Fondo de Cultura Económica que queda en la 6 de diciembre, entre Colón y La Niña, frente al pasaje Batallas. Carlos Fuentes, ¿no? Sí, es del auditorio, es del edificio Carlos Fuentes, pero es del Fondo de Cultura Económico. Y va a ser el próximo miércoles 23 de noviembre a las 6 de la tarde. Hay un pequeño estacionamiento, así es que vayan temprano, aunque dicen que es pequeño, pero siempre aparece un montón de carros estacionados, ahí se hacen modos, pero sí hay cómo. La gente pregunta, ¿cuánto valen, cómo adquirir esos 34 relatos de Raúl que está personificado en Don Ficticio? El día de la presentación va a salir a $16. Hemos hecho en estas semanas una preventa de $12, o sea, el 25% menos, para animar a los amigos, a la gente más cercana, compañeros, parientes, y lo están adquiriendo a 12, pero el día de la presentación va a ser a $16. En cuanto a la primera parte de la pregunta, los 34 relatos tienen que ver con 34 temas distintos del campo y la ciudad, y con distintos campos de acción del ser humano, en el campo inclusive del transporte, en el campo de la educación, en el campo de la política, ¿no? Varias temáticas que tienen que ver con el ser humano. También en restaurantes, temas de personajes importantes como personas de la tercera edad, ¿no es cierto? También en uno de los cuentos hago una relación de lo que implica esto que se llama la modernidad. La modernidad está medida por el atraso o por el progreso y atraso. Tú que eres medio posmodernista, mi querido. No creo que sea posmodernista, porque el posmodernismo compete más bien a los que nacieron en Europa y Norteamérica. Los latinoamericanos tenemos que ver algo que ¿y por qué son posmodernos de allá? Porque la modernidad supuestamente ya llegó allá y se consolida, llegó el progreso. Acá la modernidad, aunque hay elementos que nos permanentemente estamos en contacto, todavía no somos modernos mental ni culturalmente. Raúl, quisiera brevemente, si haces una síntesis de un relato de campo y otro de ciudad, así muy brevemente, a ver si puedes hacer un resumen muy apretadísimo. O sea, la parte final de dos cuentos podría ser. Bueno, en la ciudad dos hermanas monjas, 10 de la noche se hicieron tarde porque visitaban a una enfermita. 10 de la noche, pasan por la calle. Cuando se da cuenta una de las hermanas de que le siguen 2 hombres. Hermana, dice, nos están siguiendo 2 hombres. ¿Qué hacemos? ¿Por qué será que nos siguen? Y la otra hermana dice, por lógica, hermana, por lógica. Somos 2 mujeres débiles aparentemente por nuestra fragilidad de ser religiosas y por lo tanto posibles blancos de violación. Uy, Dios mío, ¿qué hacemos? Dice la otra hermana. Llegamos a la esquina y nos separamos. Tú te vas de la izquierda y yo voy a la derecha.
y nos vemos después lo más pronto posible en nuestro convento. Efectivamente, una a la izquierda, otra a la derecha, y le siguen a Sor Manuela, la lógica, la hermana lógica. Y después de 1 hora más tarde que una hermana llegó, la hermana Teresa, la que no le siguieron los hombres, llega la hermana Manuela. ¿Qué pasó, hermana?, le dice. Hermana, pasó lo lógico. Decidieron seguir a una de las dos, me siguieron a mí, los 2 hombres. Yo apresuré el paso, llegué a una calle sin salida. Y entonces esperé que se acerquen los hombres, y cuando estaban más o menos a 4 metros, me alcé los hábitos. ¿Y qué pasó, hermana? Lo lógico, hermana. Una monja con los hábitos alzados puede más que 2 hombres con los pantalones bajados, dice. Ese es de la ciudad y del campo, así brevemente. Dos primos se encuentran en una finca, ¿no?, del campo. Y el uno, medio sobrado, le dice: ve, mi hermano, acabo de venir de mi ciudad y emprendo, centro de mi ciudad, una delegación de arqueólogos y de antropólogos. Hicieron un hueco de 10 metros de profundidad por 8 metros de ancho. ¿Y sabes qué encontraron? Encontraron cables. Eso quiere decir que hace 200 años ya hablábamos por teléfono convencional. Muy bien. Pero espérate, el otro dice: no, no es nada de eso. Acá también vinieron otra delegación de arqueólogos. Hicieron acá, a 2 kilómetros de esta finca, un hueco. 20 metros de profundidad, 30 metros de ancho. ¿Sabes qué encontraron? Nada. Eso demuestra que hace 200 años ya hablábamos por celular. Muy bien, esto es un pequeño abreboca del libro de relatos de Don Ficticio, Campo y Urbe, que será presentado el próximo miércoles 23 de noviembre en el Fondo de Cultura Económica, que queda en el 6 de diciembre. Raúl, gracias por haber venido, suerte. La salud y la higiene visual cuidan sus ojos, y a la hora de escoger una óptica, elige experiencia, profesionalismo, solidaridad, calidad, variedad y buenos precios. Nueva Visión, la óptica con especialidades clínicas, le asesora, asiste y recomienda las soluciones visuales acordes a su necesidad, con el mejor servicio, tecnología y materiales garantizados. Esto y mucho más recibirá en distribuidora óptica Nueva Visión, porque nuestra consigna es mirar bien para vivir mejor. Estamos en Quito, avenida 10 de agosto y Ramírez Dávalos, Parque Julio Andrade. Al despertar